Buenas a todos, buenas a todas. Esto es, pues, un telegrama indie que, que es eso, no es uno de esos territorios indies que mucha gente me pregunta cuándo va a volver o si va a volver o si nos hemos enfadado. Y no, ni nos hemos enfadado y probablemente volverá, porque sí que tenemos grabado bastante material y material ahí que sí que nos apetece compartir, pero bueno, la vida, cuando lo podamos mezclar y compartir, pues lo compartiremos. Pero bueno, como las ganas de leer cosas, compartir cosas, nunca se acaban, pues aquí estamos, pues compartiendo un, un poco de nuestra friquez vital. Y aquí con quien ando, pues es con la Kai, que es ahí gran amiga, mejor persona, excelente rolera, todo en uno. ¿Qué pasó? Todo en uno, como los juegos de mesas, esos Eso es, Juegos rancico. Reunidos. Bueno, eran un poco mis favoritos, ¿eh? Porque Vale. nunca te cansabas. Pues sí, hacer lo que más nos gusta, que es abrir pestañas en los navegadores Eso y, es. y derivar en el metaverso de la información. Una cosa súper divertida y que necesaria, sobre todo cuando Hmm, afrontamos temas como los que vamos a exponer hoy. eso es. Sí, lo que vamos a exponer hoy, pues a ver, yo para mí tiene una historia porque es un texto que hace mucho que descubrí de Kira Magram, que es autora pues, de Something from Here, creo que es lo que se ha traducido al español y lo que más sonó, que se llama, para decirlo bien, Espada y Brujería, cómo hacer tu juego de espada y brujería, que tu juego de espada y brujería sea sexy, ¿vale? De hecho, hay como una especie de juego de palabras entre espada y brujería y su propuesta que es La espada y la hechicera, Swords and Sorceress, que es difícil de traducir al español, la verdad. Es ahí como. De hecho, no fui capaz de intentar hacer ahí la adaptación. Pero es eso, o sea, es un artículo que está dentro de los Fate Codex, que eran unos. Pues recopilación de artículos hechos para Fate, un fanzine que bueno, llegó a tener pues, bastantes números, son 3 tomos ahí bastante guays con textos para Fate, algunos más centrados en reglas, otros más centrados en cosas más generales, como este, pero en general muy interesante. Es un material ahí muy interesante que ya no sigue vigente en el sentido de ya no está activo el Patreon, pero ahora disponéis de todos, creo que no, pero de la mayoría en el SRD de Fate de forma gratuita. Y este de hecho está. O sea, podéis leerlo en inglés. Y bueno, eso, descubrí este texto, que ahora entraremos un poco más en. Va a ser como la base de esta pequeña charla y un poco leerlo, comentarlo y que nos sirva también de camino para hablar de otras cosas relacionadas o de lo que queramos, porque esencialmente estamos aquí un poco para hablar de lo que nos apetezca. Pero eso, es un intento de cómo de ese género, pulp, y bueno, muy marcado por historias masculinas, heteros, y así, pues eso, bastante, pues eso, bastante Rancias. rancios, bastante rancios, sí, por favor. Rancias. Pues cómo traerlo a Fate y convertirlo en algo, pues eso, menos sexista, más que cuente historias más para todos y todas y todes y que la gente se pueda ver reconocida en un género que nos pueda atraer, como es el de la espada y brujería, porque sí, es molón, también tiene su rollo aventurero y molón. Entonces, bueno, antes de empezar con el texto, sí que me gustaría, bueno, pues un poco qué pensaste cuando echaste el primer vistazo a este texto, cuando te lo pasé, te dije que me interesaba, si te molaba comentarlo, qué impresión te dio así en general. Bueno, por un lado, claro, supongo que en mí no genera tanto como puede generar a un público que realmente quizás es interesante, ¿no? Que lea estos textos, porque al final parece que el material un poco disruptivo acaba llegando
a las mismas personas que son las que están Ujú. rompiendo y subvertiendo ciertos temas, ¿no? Y se crea ahí como un bucle bueno, como estas personas que entienden el feminismo como cosas de mujeres. Entonces, bueno, como siempre creo que son textos necesarios. Kira como autora, pues me gustan los planteamientos que tiene. Siempre habrán como ciertas, como, bueno, conflictos o fricciones, porque somos personas diversas y cada una pues también lo propone desde lugares distintos y nada es hipercorrecto ni hiperreal en las cosas que proponemos, pero sí que me parece como un buen punto de partida, sobre todo con el tema del sexismo, ¿no? De cómo presentar la sexualidad y no confundirla con el sexismo, que creo que son temas que igual no se inciden desde ese lugar como tan esclarecedor como puede hacerlo, como muy esquematizado, sin entrar en demasiado, aunque sí que considero que creo que hay algunos huecos que, bueno, pues yo lo hubiera rellenado quizás un poco más o lo hubiera como presentado de otra manera, porque da la sensación que hay cosas que se dan como que ya se conocen o ya se dan por hechas y bueno, es lo que ocurre, ¿no? Que siempre es difícil de hablar bueno, yo ya opinaré un poco por qué, porque también tengo mi motivo de, porque a veces no es tan exhaustivo todo lo que presentamos. Ujú. Pero bueno, creo que es guay, es necesario, si más no, darle una lectura para replantearse ciertos aspectos que menciona en el texto. Sí, a mí es que es eso, sí, o sea, digamos que toda esta parte así de eso, cómo se acercan los géneros clásicos a las cuestiones de género, pues me preocupaba y digamos que, claro, lo primero que intentas es como huir de ellas, ¿no? Como decir, bueno, pues no voy a hacer historias de Conan en mis historias porque estoy harto de las mismas historias y, y de forma consciente o inconsciente sé que voy a acabar cayendo en, pues, en los tropos que no quiero. Entonces, y es eso, tampoco me veía capaz de articular de una forma así clara y quizá justificada, porque lo de eso, hablar de esto siendo un tío hetero, pues eso, me resultaba un poco atrevido, ¿no? O quizá frívolo poner a hacer esto. Mm. Entonces, bueno, me gustó encontrar eso, pues una autora con una tradición de trabajar con eso, con gente del colectivo, que tiene muy marcadas sus ideas y que propone juegos, bueno, pues que tienen en cuenta estos temas. Pues era guay, era poder, bueno, pues yo no sé muy bien cómo se hace, tampoco quiero establecer ninguna cátedra, pero sí puedo servir de pequeño altavoz a una persona a la que respeto como diseñadora y que ha hablado sobre esto. Y entonces, guay, eso, o sea, creo que me sirve, nos sirve pues, de camino, porque eso, yo tampoco tengo claro que esté ni de acuerdo con todo lo que propone o al dedillo de cómo lo hace, pero sí que me gusta al menos que plantee el tema y que dé una fórmula que tú puedes coger, cambiar, decidir si es la que te gusta o si no, o, ¿no? Entonces es un poco el rollo. A Em, ver, a mí sin más no, recogiendo un poco lo que has dicho, para mí este artículo ya es un éxito si ha conseguido que un hombre cis, hetero, esté proponiendo pues este espacio ahora mismo, ¿no? Un poco ligándolo con lo que comentaba ahora, o sea, antes, de cómo se genera a veces este círculo, de que parece que hay ciertos temas que solo quedan en un lugar y yo creo que es bueno, que es cuando ves un poco no romper esa verticalidad, cuando llega pues a todo el mundo y no se trata como cosas totalmente sesgadas y, o sea, en ese caso, éxitos, solo éxitos. Solo éxito, solo triunfar. Bueno, pues eso. Entonces, este texto como que llevaba mucho tiempo queriendo sacarlo a la luz. Lo iba a sacar un poco, al principio traducirlo, luego comentándolo, pero después, joder, eso, cuando lo comenté con Kai y le moló la idea de comentarlo a Pachas y que nos sirviese de excusa para más cosas, pues ya me pareció perfecto, Mm. porque es que es eso, además tengo muchas ganas
de ver a otra gente opinando sobre este texto porque, bueno, porque así me sirve un poco para pensarlo. Antes de meternos con el texto, bueno, hacer un pequeño resumen de quién es Kira Magram, que, bueno, ya lo hicimos en el programa que le dedicamos a Something's Wrong Here, pero bueno, por recordaros algo, aquí tenéis la web. Sus dos libros más conocidos es A Cozy Den, que va sobre lesbiosnakes in a winter time, o sea, lesbiserpientes en invierno, ¿vale? Porque sí, es un poco es un juego cozy sobre mujeres serpientes lesbianas, que yo no he jugado, pero que bueno, siempre he tenido ahí la curiosidad, la verdad. Y el más conocido en España, el Something Wrong Here, que era, bueno, su especial homenaje a Twin Peaks y al cine de Lynch, ¿no? Tiene, como podéis ver aquí en la página, pues un montón de trabajos, ha colaborado con Dungeons, con Blades, con Band of Blades, con Chul, bueno, ha hecho un poco de todo, desde lo indie hasta lo más comercial. Y dentro de sus trabajos que aquí no está publicado, uno que siempre me quedó en el tintero de conocer, creo que logré bajar una versión muy beta que después quitó, que era un juego cyberpunk donde se eliminaba el concepto de violencia. Y la verdad es que tengo un día que o preguntarle o ver cómo está eso. Y aparte, bueno, colabora en More Seats at the Table, que es eso, una newsletter que abre el mundo del diseño y de los juegos de rol a creadores y creadoras, pues eso, que tienen menos marginalizados, según, pues eso, dice su propia descripción. Y bueno, después de esto, pues pasar un poco al texto, ¿vale? Voy a ir un poco cambiando entre el inglés y el español, porque la traducción al español es una así chat GPTera y un poco hecha sobre la marcha. Entonces, bueno, cuando haya duda, tiramos del original para no traicionar las palabras de Kira. Mi idea es un poco eso, leer un par de párrafos, reflexionar sobre las ideas y tampoco atarnos a esos párrafos, que sea un espacio ahí para reflexionar sobre cualquier cosa que nos sugiera lo que dice. Bueno, entonces eso, espada y brujería, cómo hacer que tu juego de la espada y la hechicera sea sexy, pero no sexista. Bueno, yo lo primero decir que bien por Kira, porque ha hecho un título molón. Lo de hacer una fantasía sexy pero no sexista me parece, pues bien, atrajo mi atención. Un poco resumía lo que quería decir y me molaba. Porque también eso, todo el tema de hacer historias sensuales y que impliquen el sexo o la atracción o el flirteo o tal, en general se me hace un tema difícil sin patinar, la verdad. Y entonces, bueno, un poco tiendo a evitarlo muchas veces. Y bueno, aquí me da un camino bueno, de cómo puede ser. Pues empieza con... Imagina todas esas hermosas ilustraciones de Frazetta, de Conan, el clásico ahí que a todos nos... Bueno, eso como que fascina, así es uno de los grandes dibujantes de la fantasía. Y nos dice un poco como que vayamos ahí, ¿no? Que no nos lo imaginemos, que es lo que vamos a hacer aquí, sino que las miremos directamente, ¿vale? Y tenemos, pues eso, la típica imagen de un hombre musculoso, pero ¿cómo aparecen las mujeres en esas imágenes? Pues típicamente, como vemos en esta imagen que es muy famosa, es Conan el aventurero, que se llama, de Falceta, pues vemos eso, una mujer pues a sus pies, aferrándose así como si fuese la última boya para salvarse, ¿no? Pues es como patética, medio asustada. Y bueno, que al final esas imágenes nos hablan de una dinámica de poder implícita, ¿no? En que los tíos son el faro, la seguridad y el poder, y ellas son damiselas en apuros que lo único que pueden hacer es aferrarse pues a ese salvador que les viene a solucionar la papeleta. Y bueno, lo primero que bueno, eso, Kai, en cualquier momento que me quieras interrumpir, me interrumpes, que ya lo sabes. No, mete la entradilla de estas imágenes tan Vale. sugerentes Y le damos. que tengo sobre la mujer como pura imagen. Vale, perfecto. Y bueno, lo que nos dice es, ahora simplemente piensa en una inversión de género, ¿no? Haz ahí, cambia el hombre por la mujer. Y bueno, ya en internet alguien lo había hecho, afortunadamente, con esta imagen. Así que podemos asistir en directo a lo que pasaría si cambiásemos a Conan por una mujer y a esa mujer por Conan. Y bueno, en palabras de Kira, pues eso, Conan es una mujer
Y al lado tenemos pues un hombre de mirada asustada, un hermoso pastel de carne patético y asustado, que me gusta ahí el cake, y que se aferra a los pies de nuestra heroína. Y un poco nos dice que reflexionemos sobre lo que esto nos produce. A mí en general eso, todos estos ejercicios que también hicieron con muchas portadas de superhéroes, por ejemplo, en el que cambiaban el tío por la tía, o sea, son como abrumadoramente reveladores según los haces, porque notas el shock al instante, ¿no? O sea, de cómo de profundas pero poderosas están enraizadas, pues lo que vemos muy natural y de repente nos dan la vuelta y es como, ¿esto que es un mundo alternativo o un absurdo? ¿Es una broma? ¿Es un chiste? ¿Es un meme? ¿Qué pasa aquí? No sé si quieres comentar algo sobre este swapping. Sí, bueno, concretamente con estas dos imágenes, ¿no? Que al final, ya no solo porque aquí podría entrar un poco en una primera crítica, a entender el mundo desde el binarismo hombre-mujer y hacer el cambio desde simplemente cambiar el rol Ujú. y con eso ya de esto sí que es cierto que no es como lo propone Kira. Kira lo propone desde un si pica es porque algo está pasando, porque cuando está ese señor no pica, pero cuando hay una señora pica, entonces ahí da que pensar, ¿no? Pero a mí me resulta interesante, hay una teórica del cine que hace análisis feministas de la cinematografía que se llama Laura Mulvey o Mulvey, que en el 75 eh, acuñó un concepto que es el male gaze, o sea, la mirada masculina. Lo que venía a Ujú. decir al final, cito textualmente, entendía la mirada masculina como una estructura o sistema que sobre la base de la diferencia sexual masculino-femenino determina la mirada o el punto de vista, ¿no? Entonces, en esta estructura, que al final es totalmente dicotómica, el hombre se ubica en el polo activo de quien mira y la mujer en la posición pasiva de ser observada, ¿no? Entonces, ella misma, en todos estos análisis, identifica como dos modos distintos de la mirada masculina, ¿no? Una sería la de la posición un poco más como voyerista, que Ujú. ve a la mujer como una simple imagen, y una mirada mucho más fetichista, que ve a la mujer como un sustituto de lo que le llama como la falta, que ahí entraría un poco tema de psicoanálisis, pero viene a ser como objetivizar, ¿no?, a la mujer en base a, bueno, pues ausencias, faltas, miedos y tal del hombre. Entonces, claro, eso es como súper esclarecedor, porque al final si haces una analogía ya no solo en el cine, sino en la literatura, o sea, en todas las representaciones visuales y literales de la mujer, mmm, ocurre, o sea, es como súper predominante esta mirada masculina en la narrativa, Ujú. como el concepto este de polo activo y posición pasiva es lo que ocurre, por ejemplo, en esta imagen de Fran Faceta, ¿no? El Conan está totalmente una relación de poder y en este caso, pues la mujer una posición totalmente pasiva ahí, porque aparte, obviamente, bien puesta, claro, o sea, sexualizada incluso en la miseria, ¿no? Claro, claro, Bueno, claro. es muy fuerte, o sea, es... Cuando ves algo, cuando ocurre esto, no dejas de verlo. Eso es como el Sí, total. némesis, porque cuando llega un momento que haces clic, de repente dices, "Wow, está en todos sitios". Sí, sí. Total, total, sí, sí, es que es eso, hasta cuando es víctima se sexualiza, como cuando hablábamos en otra charla, que no sé si grabamos o no grabamos, pero bueno, aquella que hablaba de la muerte y el sexo y eso, cómo se representaba la muerte femenina y Mm, y la muerte masculina y se producía pues hasta ahí, ¿no? Se ampliaba esa mm, sexualización hasta del cadáver. mm, Entonces, bueno, siguiendo un poco con el texto, ¿qué es eso? Yo creo que aquí utiliza ese giro de géneros, eso, no tanto como para quedarse ahí, Kira, sino por, bueno, mm, darte un primer punch y que te haga ahí pensar cosas, porque después nos va a hablar un poco, que a mí me mola, es un poco que de tridimensionalizar todo eso, de no solo incluir, sino de incluir las historias de lo que muestras, no solo incluir mujeres, sino las historias de lo que muestras, y creo que va un poco, bueno, de mujeres y de otras personas que no se vean representadas.
Pero bueno, nos sigue hablando un poco de qué mujeres nos podemos encontrar tradicionalmente en la espada y brujería. Y eso, o sea, bueno, al final nos dice un poco eso, que la mayoría de las mujeres que salen en las historias de espada y brujería, pues necesitan ser rescatadas y al final siempre son menos que el héroe. Es decir, siempre están un paso por debajo. Puede que parezcan badass, que dice ella, tipas peligrosas, pero al final, cuando todo se resuelve, pues no lo son tanto, ¿no? Siempre son, pues eso, más damiselas en apuros. Eso, incluso nos habla eso, pues que hay ciertas mujeres en el género que sí han, hecho el papel de badasses, pero que muchas veces, pues, al final, pues eso, nos habla de Grace Jones en Conan la segunda, que era el Destructor, ¿vale? Que hacía de la compañera guerrera de Conan. Nos habla de Valeria, que también sale en Conan. O de Red Sonja, ¿no? Que es la que un poco es el origen del tema del bikini armadura, ¿no? Que tanto tiene que... Eso. Y en principio es eso. Así que se las... Como que parecen representar mujeres que se salen un poco de ese papel de ambición en apuros o de recompensa para el héroe. Pero aún así, eso, o sea, siguen teniendo, pues, acabando Bueno, es que convirtiéndose en lo están que no deben ser. totalmente claros ahí y totalmente dentro de un canon normativo. O sea, aquí alguien podría entrar con el argumento de Grace Jones con el tema de persona racializada, pero más allá de eso, o sea, totalmente normativas, dentro de un canon de belleza totalmente masculinizado, potenciando, pues eso, ¿no? La sexualización de cómo se representa al final la fortaleza también en las mujeres. O sea, Conan parece que lo han inflado por iba a decir, por el dedo meñique, como si fuera un muñeco de Michelin. Y luego las mujeres escuálidas, perfectas. Bueno, o sea, es como que no hay ni un atisbo de salirse un poco de esa heteronorma de lo que representa la feminidad Sí, 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 en siguen esa metiendo época. casi a modelos guerreras, ¿no? Directamente. Exacto, exacto, exacto. Y eso, bueno, aquí pues eso, y se ve, estas imágenes las corté a la altura de la cintura, pero vamos, si las dejase ver enteras, veríamos que es eso, todas caen un poco en el bikini armadura sin ninguna duda. Bueno, entonces, un poco ella sigue hablando un poco de su experiencia personal y viene a decir que a ella sí que le mola la espada de brujería. Le parece ahí, pues eso, Mm. muy pulposa, ¿no? Le gusta el elemento aventurero y eso, como lleno de asombro y de aventuras y de lugares, pues, fascinantes. Pero está claro que siempre ha visto que tiene como elementos de género muy poco equitativos, ¿vale? Y bueno, aquí nos nombra algunas, que ya hay algunas, hubo algunas iniciativas ya bastante antiguas, desde los 70 creo que son, en el que, bueno, personas como Marion Zimmer Bradley, pues editaba un poco donde coge el nombre, que es el Sword and Sorceress, que era eso, una recopilación de autoras contando historias donde se intentaba socavar esos tropos. Además lo hacía eso de forma intencionada, viendo un vacío ahí dentro del género, pues eso, como queriendo, pues traer autoras y que esas autoras hablasen de historias contadas de otra manera, ¿vale? Pero lo que viene a decir es que al final, en la mayoría de estas historias, pues las mujeres acaban siendo víctimas de una violación o muchas veces... porque es eso, me puse a buscar alguna historia y justo una que cogí al azar de Swords and Sorcerers, pues empezaba con una tía a la que han violado de pequeña y el tropo de la venganza, ¿vale? Bueno, es que para empezar podríamos ponerle la red flag directamente a la autora, Bueno, quizás. sí. Y aquí, Pero eso da para otro. por comentarlo todo, la Marion Zimmer Bradley tiene un historial, bueno, de lucha eso, por los derechos de las lesbianas, por este tipo de iniciativas, pero también tiene una acusación de sus hijos de que los violó y los prostituyó, tampoco entré mucho en los detalles, durante 12 años, ¿vale? Por ver todo. Pero bueno, ella la nombra Sí, que hay aquí. que informarse, que Hay que muchas informarse. Sí, veces yo de repente fui a la wiki y ni... vi esto y dije, bueno, está ahí, ¿vale? Sí. Quiero decir que una cosa no quita la otra. Pero bueno, más allá de que ella fuese la editora, Mm, ahora todos sus beneficios se donan a ciertas organizaciones, le ha tomado el relevo mm, otra editora, se sigue trabajando y bueno, mm. también las historias han evolucionado desde que nacieron.
que, como digo, aún eran un poco esclavas de su época, a pesar de ir con esa intención, ¿vale? Bueno, entonces, para cerrar esta introducción, un poco la Kira nos dice que es cómo podemos incluir y resaltar el género y la sensualidad en un juego de estilo de espada y brujería sin hacer que al final acabe siendo un escenario sexista, ¿no? Y nos dice que aquí nos va a dar algunos consejos, trucos y sugerencias para nuestro próximo juego de Fate de este estilo. Que bueno, eso, está muy orientado a Fate, pero creo que es lo suficientemente abstracto como para ser aplicable Hmm. a muchos Al otros final es una juegos. reflexión de una temática más que de un sistema. Ujú. Pues bueno, continúo un poco con ya entrando en lo que ella propone, ¿vale? Bueno, lo que nos dice es que Fate es muy flexible, que esencialmente es pulpero y que es un material muy tipo eso de los primeros cómics, la ciencia ficción, la erótica, las novelas baratas. Y eso funciona en Fate, por lo tanto que el género de espada y brujería, digamos que le va a Fate como un guante, ¿no? O sea que ya tenemos todo ese material y ahí no vamos a tener que trabajar. O Hmm. sea que anima a hacer espada y brujería con Fate. Pero el género y la sexualidad son muy limitados porque al final eso se centra en temas y en personajes muy heterosexuales, masculinos y normativos. ¿Vale? Entonces, lo primero, o sea, te dice que es muy fácil que cuando creas tu ambientación de espada y brujería, accidentalmente te decantes por una ambientación que no incluya historias for everyone, ¿no? Para todo el mundo. Y dice que es, o sea, presenta como una obligación, que un poco lo hablábamos el otro día, de eso, la dictadura del máster, me gustó ese rollo, de que tenemos que intentar ajustar los escenarios para incluir a todos los géneros y en narrativas que tengan sentido para ellos. Es decir, hay que tú como creador o creadora, pues creo que tienes que preocuparte de eso, de no cerrar lo que creas a tu visión, a tu forma de ver las cosas, sino que sea eso, que apele y que interese a todos los participantes, tanto de tu mesa como de cualquier otro público que puedan tener tus creaciones, que en la época en que estamos, pues es mucho. Entonces, que no es algo opcional que puedas decidirlo o no, sino que tú creas para la gente, por tanto, tienes que hacerles partícipes con historias y miradas que incluyan a esa gente. ¿Vale? Porque, y también eso, lo que te dice es que las historias relacionadas específicamente con el sexo y el género de las personas no son solo que vayan de hombres, sino que que es eso, habla del rollo de no meter solo a mujeres o otros colectivos, sino que las historias que se cuentan también cambian, ¿vale? Porque si no, si solo metes a una tía, pues eso, estamos cayendo en el poner una tía, en el rollo El de tokenismo. tokenismo, ¿vale? Pero la narrativa sigue centrada en el tío, ¿vale? Entonces que tenemos que ir más allá y incluir las historias de esos otros colectivos, ¿vale? Lo que te dice es que eso, en otras palabras, incluir una mujer en tu historia no la convierte en una narrativa relevante para las historias de las mujeres. Sí, no, es que realmente yo creo que en el rol concretamente, al menos yo no he tenido, bueno, más allá de cuando hemos podido jugar entre nosotras, que quizás como que sí que como que nos sentimos más libres de poder crear narrativas más diversas, pero de normal yo sí que igual a veces observo como ese intento de, de representación por parte de directores, y digo directores de juego, narradores, másters en masculino, no genérico, sino Ujú, hombres, que, que hacen como ese intento incluso desde apelar a, bueno, pero si he metido a un gay en mi historia, ¿no? ujú, Y entonces es un poco esto que dice Kira, ¿no? El no confundir, añadir representación con la narrativa inclusiva. O sea, no tiene nada que ver, porque como dice, que tú pongas a alguien como si fuera
un títere de tu propia historia y el foco sigue siendo la misma, o sea, el mismo escenario extremadamente limitado, heterosexual, masculino normativo y demás, y esas personas no tienen ni voz ni voto y son solo objetos de tu historia y no se desvía el foco hacia potenciar también sus desarrollos de arcos narrativos y demás, no está siendo una narrativa inclusiva. Y aún tenemos que darte las gracias porque hayas Este considerado. tía, sí. Y eso ocurre más de lo habitual, o sea, quiero decir, o sea, Sí, más sí. de lo que debería. Creo que hay que abandonar un poco eso y hacer una lectura más activa de todo y actuar con conciencia, no desde como propone, ¿no? Que es como casi un acto simbólico, rollo, yo ya he cumplido. Total. Yo ya pues he metido aquí una mujer y ya está. Que Sí. eso ocurre en todos los lugares. Ujú. O sea, no, basta. Esto ya voy a hacer ahora un llamamiento, por favor. No invitéis a las mujeres por ser mujeres, ¿vale? No se Ay, hace. hombre. O sea, El otro día no se hace. era, buscamos una mujer en femenino, es por paridad. Y fue un poco de, ups. No se hace eso. O sea, es que ha llegado un punto que es casi dataístico, ¿no? Quiero decir, es necesaria la representación y la equidad a nivel de cuando tú tienes un análisis de datos y que pueda reflejar que haya esa paridad y demás. Pero cuando se convierte en algo simbólico, es horrible. Ujú. Cuando invitas a alguien por ser mujer, es no, para mí, esto ya es una opinión personal. A mí no, o sea, si tú me invitas a algún lugar es por lo que yo soy y da igual que sea un rinoceronte, un mosquito o da igual. O sea, Ujú. no importa ni mi sexo ni mi género, o sea, es lo que hago, lo que represento, lo que digo, cómo me expreso o lo Sí, a que ti como quieras o persona, como profesional, como como rolera, como lo que persona, quieras. exacto. Ujú. Entonces, uf, todavía queda mucho que picar para abandonar un poco ese concepto de la representación, que creo que es un poco el escalón, ¿no? En el que se queda este tipo de Sí, acciones y trascender un poco a esa narrativa inclusiva, entendiendo la inclusividad como que es algo totalmente transversal y no es, pues sigue sí, siendo esa verticalidad y las personas que giran alrededor de ese eje. sí, sí, sí. Sí, sí. Es que es eso, yo creo que, quiero decir, además aquí eso habla de cómo introducirlos en las historias, pero es eso, es que se puede aumentar casi a cómo introducirlos en las Mm, mesas, otras miradas y otras historias, ¿no? Pero, ¿por qué es eso? Yo creo que ya toca un poco que cuando creemos historias, al igual que nos preocupamos del ritmo, de la verosimilitud, de lo divertidas que son, la diversidad y la equidad de género y de orientación y de eso, los tipos de personajes que representamos, es tan básico como todo eso. Quiero decir, ya contar buenas mm. historias va de eso. Ya está, o sea, y no, no hay más. O sea, no, no nos podemos seguir No, agarrando a otro sitio. y más cuando estamos jugando a rol, que Bueno, sí, sí, es una claro. narrativa totalmente interactiva y compartida, que no estás escribiendo un libro en la soledad de tus días. eh, es como no tener en cuenta que estás haciendo una actividad plural, que va a ser la historia la vas a construir con esas personas con las que estás jugando. A mí es, bueno, denota ese concepto de narrador narcisista que al final pues no tiene en cuenta la diversidad en cuestiones de orientación sexual, atracción, género, etcétera, que puede estar presente en la mesa de juego. Claro. Y al final es como utilizar a las jugadoras, y cuando hablo de jugadoras no hablo desde una posición de poder de máster jugadoras, sino de entre propias jugadoras, o sea, quiero decir, Sí, utilizar a la totalmente mesa, sí, presente en sí. la mesa, utilizarlas casi como objetos de su propia historia, ¿no? Y al final esa persona lo que quiere son títeres. O sea, Ujú. estas personas, y claro, se ve mucho más en la gente que está construyendo al final como escenarios, ¿no? Porque tú cuando te invitan a jugar un escenario, pues bueno,
inicialmente tú igual no has tenido como mucha opción a construir un gancho o un Ujú, poco por dónde va a ir los tiros, ¿no? Pero esa persona que está creando ese pequeño mundo que se va a explorar, hacerlo solo desde su propia fantasía, pues pasa como yo, que me siento, bueno, desconectadísima, haces que personas no se sientan representadas, se sientan totalmente bueno, minorizadas, alejadas de ese tipo de narrativas y de espacios, porque yo estoy harta de rolear las mismas escenas, los mismos conflictos, los mismos imaginarios aburridos, rancios, repetitivos y poco deconstruidos, ¿no? Y se dan por hecho que, bueno, Kira lo desarrolla y ya llegaremos ahí, ¿no? ujú, Como ciertas dinámicas que están totalmente estereotipadas por eso, ¿no? Pues tú eres mujer, pues vas a hacer de esto. O ujú. tú eres un tío, pues vas a hacer de esto. Tú vas a... Es como, Sí, sí. Sí, bueno, sí. Es que, quiero decir, está claro. Yo ya lo ponía en las historias porque, quiero decir, ya cuando es una mesa y es el rol y es interactivo, por demás, quiero decir, porque ahí ya no es solo claro. trabajar para el público en general o para el mundo en general, sino que tienes personas delante a las que es eso, es como tener invitar a alguien a cenar para tener una charla y hablar solo tú y de tus temas. No, no tiene sentido, quiero decir, tienes que Sí. incluir a todo el mundo. Y por eso, muchas veces, como creador de escenarios, ni siquiera vas a controlar quién está al otro lado. Ante un mundo que es diverso, tienes que hacer escenarios diversos. No hay más. No hay más. Quiero decir, es lo que toca y es lo que al final yo creo que también eso, o sea, va a hacer mejor tus historias hasta... Van a gustar más, la gente se va a sentir más identificada con ellas, aparte de que sea más justo y cuide más de las personas, que es central, ¿no? Vale, pues bueno, aquí empieza un poco a dar claves y caminos. Y también eso, en la línea de... Porque es eso, sí, en la línea esta de que no se quede en un token, en un... Ya ha puesto una tía, ya ha puesto un gay, ya ha puesto una lesbiana, ya ha puesto, no sé, alguien de cualquier colectivo o minoría o lo que sea, pues habla un poco de las cuestiones interseccionales, que parece como un camino parece bastante obvio, pero que bueno, yo hasta cierto punto no. Sí que en mi cabeza pasaba por que se hiciese tridimensional los personajes, es decir, que su único rasgo no fuese ser mujer, gay, persona, o sea, negro o lo que fuese, sino que le dieses más cosas, o sea, que eso no centrase totalmente el personaje, porque si no estás haciendo un poco ese ejercicio de coloco a eso, al negro, al gay, a la lesbiana, a lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, eso. Nos dice que se titula el apartado Cuestiones interseccionales y una forma, te dice, una forma de hacer los escenarios, que los escenarios sean inclusivos, es centrarse en cuestiones interseccionales, ¿vale? Especialmente las preocupaciones sociales invocadas por el feminismo moderno, ¿vale? Ahora Tía, explicar. sí, que Dale, dale. para un poco de... Se pondría una ¡Ping! musiquita de... Saldría el clipo, el de Word. ¿Quieres saber lo que es la interseccionalidad? Sí, porque hay veces bueno, am, sí, o sea, el tema, el concepto este que muchas veces cada vez más y menos mal, o sea, yo, por ejemplo, no concibo el feminismo si no es interseccional, pero puedo entender que pues hayan personas que este concepto como tal, en su día yo lo conocí y no todo el mundo pues ni tiene acceso o quizás pues eso, ¿no? Pues, ¿qué es? La interseccionalidad, ¿no? Pues al final la interseccionalidad es, si te lo imaginas casi como un gráfico horizontal, por la parte superior tendríamos todo lo que vienen a ser los privilegios y en la parte superior todo lo que son las opresiones y resistencias. Y al final es como pues un enfoque social que subraya que pues todo lo que es temas de sexo, género, etnia, clase, orientación sexual, como otras muchas categorías, están interrelacionadas. Y al final, lo que viene a señalar lo interseccional es, por ejemplo, pues cómo el racismo y el sexismo interactúan y pues eso crean múltiples niveles de injusticia social, al final una doble discriminación. Entonces, en todos los privilegios podemos encontrar pues desde androcentrismo, racismo, eurocentrismo, la heteronorma, o sea, el patriarcado, ¿no? Todas Sí, sí, la clase esas social.
Exacto, todas esas que vienen de un privilegio, ¿no? Pues eso, ¿no? El origen europeo, el ser, la supremacía blanca, etcétera, y cómo en la parte superior, pues es lo que está generando como toda esa construcción social. Entonces, abordar esos temas, em, al final es que a nivel social es muy necesario porque te hace plantear muchas cosas de cómo vemos el mundo, cómo nos han obligado a ver el mundo y hay que cuestionarse las cosas. Si me permites hacerte un apunte, muchos de los términos que utilizamos para referirnos a cosas vienen de una colonización, o sea, una colonización brutal y utilizamos términos que son incluso, pues como por ejemplo cuando hablamos de los bereberes, cuando en realidad nos estamos refiriendo a los pueblos amazigh, ¿no? Pero el concepto de bereber se Ujú. adoptó totalmente occidental para referirse a esos pueblos, lo mismo que los indígenas en vez de, como deberíamos llamarles, nativos, y hay toda una serie de términos. Y has mencionado de minorías y, y una reflexión interesante, ya que hablamos el tema de la interseccionalidad, cambiar el término minoría por colectivos minorizados, porque Ujú. hay una activista antirracista y escritora que es brutal, que es Desiree Vela, eh, que cito textualmente una frase que me parece que no se puede expresar mejor, que es: los colectivos minorizados no son minoritarios cuantitativamente, sino que son minorizados cualitativamente. Entonces, cuando utilizamos el término minoritario, es como si fueran pues 4 personas al margen que se salen, ¿no?, de lo que viene a ser como la norma, cuando en realidad es lo mismo que pobreza o pueblo Claro, empobrecido, ¿no? claro. O Ujú. sea, África no es pobre. Eh, es como eludir todo lo que ha hecho Sí, Europa sí, lo hace y como en una su causa movida. natural venida del cielo, ¿no? Que Exacto, dictó que África era exacto, pobre. Sí, sí. exacto. Entonces, abordar estos temas, bueno, utilizar la interseccionalidad para subvertir temas como tradicionales, ¿no? O sea, alejémonos un poco de el mago, ¿sabes? O sea, como estos temas que como otra vez lo mismo, es como plantear temas que realmente, joder, crean otras maneras de construir historias y Sí, sí. no huelen a estancamiento. Sí, sí. Y quiere decir que nos representan mucho más y son Claro. más cercanas a nosotros y nosotras. Mm, Porque es que en realidad nunca la representaron, quiero decir, ni cuando se escribió Conan tenía sentido lo que decía, porque el mundo estaba lleno de mujeres, de gente que vivía en Filipinas y Conan no hablaba de esa gente, ¿no? Y sí, me parece muy guay el apunte ese de las minorías, porque es verdad, porque al final, ¿qué tiene de mm, minoría las mujeres? ¿Qué tienen de minoría los pobres? Pues no, no, delata, si te paras a pensar eso, que es un mundo injusto donde justamente unas minorías ultra representadas y ultra maximizadas minorizan a las otras y nos mm. hacen eso, ver como que somos pues, el resto del que ocuparse. Pero sí, guay, guay, me mola ahí ese apunte. Pues bueno, un poco vamos ahí con cómo Kira pues, nos propone utilizar esta interseccionalidad, que yo era una palabra que no conocía, la verdad. Conocí aquí y después lo típico, ¿no? Me la encontré mucho, según la conocí ya, me la volví a encontrar en muchos sitios. Pero... Y que sí, ¿no? Bueno, sí que era una idea que manejaba, pero no sabía que se llamaba así. Pero bueno, eso, lo has explicado tú, pero vamos, ella nos da así, el feminismo interseccional postula que no hay una, sino múltiples cuestiones culturales que contribuyen a oprimir sistemáticamente a las mujeres y afecta a las personas en todo tipo de roles de género prescritos. ¿Vale? ¿Por qué utilizar los temas del feminismo interseccional como inspiración? Porque son conflictos centrales que tu grupo puede utilizar para crear el eje principal de la acción en tu juego. He aquí algunos temas feministas interseccionales comunes que se traducen bien en la ficción de la espada y brujería. ¿Vale? Y nos dice varios. Bueno, nos habla de raza, sexualidad, habilidad, clase, ciudadanía, autonomía corporal, edad, espiritualidad, educación, ocupación. Y es eso, te dice que esta es una manera de subvertir los temas tradicionales de la espada y la brujería, que suelen estar centrados en luchar contra hechiceros y volverse cada vez un tío más tío
pues eso se puede cambiar por plantear el derrocamiento de un líder corrupto para conseguir la libertad de los pobres, por ejemplo. Pero es eso, que simplemente que nuestro grupo pues tiene espacio pues para explorar los temas interseccionales que más le interesen y utilizarlo eso. Yo creo que lo primero que también consigue al hacer esto es evitar un poco esa tokenización de la que hablábamos antes, lo que digo. Que es decir, cuando de repente ya eres muchas cosas, no eres simplemente una cosa, porque todos y todas somos muchas cosas, pues hace que todo se vuelva más tridimensional y menos, menos pues, la especialidad, esa cosa así, ese jarrón que colocamos para dar un punto de color a nuestro salón, ¿vale? Bueno, continúo. Y después, bueno, evitar las historias sexistas no significa evitar el sexismo, ¿vale? Las historias de espada y brujería suelen tratar sobre criminales, esclavos u otras personas de bajo estatus que se convierten en grandes aventureros, líderes o reyes. La metáfora perfecta para luchar contra el status quo como minoría de género y acabar con la opresión de personas que, como tú, no tienen poder. Utiliza esa metáfora en tus historias. Vale, yo este párrafo no lo acabo de entender muy bien. No sé si lo que quiere decir es que utilices otras luchas como metáfora de las luchas provenientes, eso, de las luchas de género, o no sé, yo no acabo yo ahí de... ¿En qué parte? Lo de los personajes. Es en la parte de cuestiones interseccionales, cuando dice eso, que eso, como que estas historias de lucha contra lo que, la otra elemento de intersección que utilizas con el género, puede servir de metáfora para hablar de la lucha del género. Es decir, como que se pueden establecer. O sea, no sé muy bien si lo que te dice es eso, que hables de esas luchas, de esos temas interseccionales para acompañarlos a tus historias de eso, ¿cómo se dice? Bueno, eso de liberación y de emancipación y de Mm. empoderamiento desde el género. O sea, simplemente me resulta un poco confuso el párrafo. Pero vamos, que sea como sea, Bueno, me funciona. yo la interpretación que saco es que, o sea, evitar historias sexistas no quiere decir que no utilices el sexismo como para poder evidenciar o sea, ciertos roles y opresiones que hay sociales y utilizarlas precisamente como para subvertirlas, ¿no? Que es un poco en conexión con lo que tú has dicho al principio de evitar ciertos temas porque pues no te siente, o sea, era como que no sabías cómo hablar y Ujú. tal, que hay veces que como que, pues, esto no me gusta, pues ya no hablo de esto, ¿no? Pues igual no es que las evites, es que hables de ellas, pero desde un lugar que lo que Vale, estás haciendo es ok. romper eso. Sí, sí, sí. Ok. Eso, y te dice que si prefieres que estos temas no sean una parte importante de tu personaje, los PJs no tienen por qué ser los personajes que se enfrentan a estos retos. Que puedes hacerlo eso, a través de los PNJs. Puedes Mm. hacer que los PNJs hagan que los héroes se vuelvan envueltos en estas historias y que aborden estos problemas. Puedes seguir siendo un gran Conan masculino y fuerte y ser un buen aliado para los que te rodean y están luchando esas peleas. ¿Vale? Que, bueno, también me parece ahí un consejo interesante. Mm. Y bueno, entonces aquí un poco te da, lo que va a ir haciendo es cogiendo varios elementos de crear un setting y darte al final de esa pequeña subsección pues la aplicación más directa. Eso, en Fate, para aquellos que no lo conozcan, una de las partes de creación del mundo es establecer pues dos issues, que los llama como dos problemas, uno existente y uno que va a llegar. Entonces, bueno, lo que te dice es que elijas uno o dos temas interseccionales y los apuntes en fichas para ayudarte a crear ese tema actual, ese issue que marca el status quo y ese problema inminente que es el que está a punto de pasar si los personajes no hacen nada, ¿no? Y bueno, Mm. una cosa que te dice es eso, que intenta hacerlos divertidos e interesantes porque nadie quiere jugar el episodio muy especial de Conan. Que bueno, me parece un buen consejo, es esa, que nada de esto va en contra de la diversión. Todo esto va a favor de la diversión y a favor de crear historias más interesantes para la gente. O sea, que no tiene que convertirse eso en el
capítulo patrocinado por la asociación no sé qué, en el que es todo súper plano y casi son textos leídos para otro contexto, ¿no? Que eso no hace falta, quiero decir, somos suficientemente creativas y hay suficientes matices y espacios de diversión abordando estos temas como para no tener que volvernos más ortopédicos o hacer historias menos divertidas. Entonces, bueno, cita un poco, pues eso, en ese posible setting que se podría crear, pues nos dice, Jeremy y Kira van a jugar un Sexy Fate de espada y hechicera y deciden elegir la sexualidad y la espiritualidad como temas interseccionales en su campaña. Mientras hacen sus personajes y hablan de la ambientación, crean sus temas en torno a esas cuestiones en una ambientación de estilo, espada y brujería. Se preguntan, ¿contra qué tendrían que luchar nuestros personajes de bajo estatus para introducir estos temas en nuestra ambientación? Y bueno, después de hablar un poco sobre lo que les gustaría ver en el juego, se les ocurre que el primer tema que habían elegido, que era la sexualidad, pues la expresión sexual está estrictamente prohibida por la ley en la ciudad de Kaz. Es un issue que quieren ahí utilizar para explorar ese tema. Y en cuanto al otro tema, que era el de la espiritualidad, que a ver cómo lo dice en inglés espiritualidad. Porque me quedé yo ahí como, sí, spirituality. El otro tema que deciden hacer es el culto al dios reina de las serpientes. Cree que todos los hombres deben estar cubiertos y ser modestos. Eso. Y consideran que ambos detalles de la ambientación pues les parecen divertidos como para explorar estas movidas. ¿Vale? Este sería como el ejercicio inicial donde establecerías esos dos que tal como los ves, pues eso, exploran esos temas y a la vez son temas para un capítulo de Conan, no hay problemas. Un dios, una ciudad estricta donde las reglas imponen ahí grandes penas, parece que las cosas pueden molar. ¿Vale? Después pasa a hablar de los tropos de género, ¿vale? ¿Algo que añadir a esto que vamos hasta ahora? Bueno, es que los tropos, pues en fin, 10.000. 10.000 y más. Quiero decir, 10.000 y más. hay ganas de hacer a vídeo por tropo, un poco, la verdad. Pide. Sí, bueno, no sé si... a ver, yo en realidad el tema de los tropos eh, es que es algo bastante agotador. Mm, Em, y sobre todo en estos escenarios hay muchísimos que de hecho pues se menciona, ¿no? El primero, el tema mm, del embarazo, ¿no? Entender la mujer como ente gestante, como sabemos hacer más cosas. ujú, Y no todas las mujeres queremos ser madres, por ejemplo. ujú. Y el tema de eso, ¿no? Las violaciones, las venganzas, o sea, la damisela puro. Bueno, es que mm, es un poco el tema que plantea, que es, me dio un poco de risa porque yo creo que es bastante habitual, ¿no? O sea, Ujú. ese casi narrador nuevamente como narcisista con su película rancia por referentes rancios, que no se le ocurre otra manera como más novedosa y suspicaz de generar un conflicto a un personaje femenino que esté embarazada. Esto es. Vamos a ver aquí un Eso poco es. el repasico que nos hace y sobre comentarlo después. Vale, te dice que es muy fácil caer en los tropos de género con las narrativas. Yo el primero, ¿eh? Además, siempre he tenido la obsesión de la maternidad, el embarazo, el parto, la menstruación. Siempre han sido como temas que introducía mucho en mis partidas y el primero que entró mi mea culpa, ¿eh? Que he utilizado a personajes femeninos, pues, como simples agentes ahí de mi narrativa. Pero bueno, estamos en este mundo para aprender. Vale, el embarazo, los niños, las damiselas y las violaciones son los tropos más comunes para los personajes no masculinos. Está bien incluir esas cosas, pero trata de no enfatizarlas exclusivamente o forzarlas en el PJ como puntos principales de la trama, ¿no? Esto creo que es importante, que todo puede estar, pero es eso, que el personaje no se subyugue a eso, que no sea su única característica, que no... Eso, y bueno, y todo esto también eso, o sea, aquí te habla, además de cuando hablamos de PJs, no hablamos solo de historia, hablamos de una persona que puede que no le interese o no le divierta, pues que utilices esos tropos con ella.
Entonces eso nos pone un ejemplo en el que eso, Evan está dirigiendo la partida de Fate y quiere incluir un conflicto para el personaje de Kira. Y piensa que eso, que estaría guay meterlo del embarazo, ya que el juego tiene la sexualidad como uno de los temas. Y como Jeremy y el personaje de Kira y el personaje de Jeremy acaban de enrollarse, pues tendría sentido que ella estuviese embarazada fruto de ese encuentro lujurioso. Así que le dice, hey Kira, creo que tu personaje está embarazada. Sería un conflicto muy interesante para ti. ¿Cómo vas a seguir siendo una pícara después de esto? Entonces Kira le dice que parece incómoda y quiere decidir cuándo su personaje debe estar embarazado. Y dice que en realidad preferiría que su personaje no se quedara embarazada, porque no sería un conflicto divertido para ella. Le quita agencia a su pareja y de una manera muy sexista. A ello que salta Jeremy, su compañero de mesa, y dice, sí, ¿y no sería yo el padre? ¿No afectaría eso también a mi personaje? Que los padres se enfrenten a un embarazo también es una cuestión de género importante. Entonces aquí, bueno, Evan reflexiona. Tiene razón, no quería hacer una suposición de género tan sesgada. Jeremy, parece que podrías estar interesado en tratar un tema de embarazo. ¿Y si te doy la trama del embarazo a ti en su lugar? Una de las ex de tu personaje descubre que está embarazada y ahora los dos tenéis que averiguar cómo navegar por eso con tu incipiente relación con el personaje de Kira. Jeremy parece una complicación interesante para explorar. Y Kira, sí, creo que es una solución fantástica. Vamos con eso. Lo primero a destacar de esto, yo diría que hay que hacer esto en mesa. Quiero decir, hay que hablar de las cosas y ver si nos encajan, si no nos encajan, darle vueltas. Porque... Y es eso, y hablarlo de forma clara en meta y aquello que nos gusta y aquello que no nos gusta, porque hay eso, cierta tendencia como a descargar nuestra... Además, como que el impulso creativo tiende un poco a cegarte. O sea, y eso no... Quiero decir, tiendes a creer que eso, porque te mola, mola. Y eso no es siempre así, y más con estos temas. Entonces, por ese lado, creo que es eso. O sea, lo primero que saco de ahí es que hay que hablar mucho en las mesas y ajustar y cambiar y eso, además mucho en estos, hay bastantes juegos indies que bueno, ya se ocupan un poco de cuidar de ello, pero que en el que tú añades problemas o elementos de trasfondo a los otros jugadores y jugadoras y creo que es bueno pues, o sea, no hay una idea mejor, la idea mejor es la que mejor parezca a las dos personas o a las tres personas que participen. No sé, ¿qué tienes? ¿Cómo lo ves tú? Este ejemplo que pone, y bueno, en general, bueno, ya has hablado un poco de los tropos, pero de este en particular. Sí, a ver, este ejemplo en concreto, por una parte creo que es necesario hablar del tema del embarazo y cómo Jeremy, queremos más Jeremys en el mundo, se involucra como parte de afectación por ese tema, que esto si lo llevo a nuestros días es la pregunta que me repiquetea siempre cuando entro a un baño público y hay un cambiador, pero la de los hombres no, que eso también está haciendo un Sí, yo el otro sesgo. día fui y sí lo vi en los dos, en el hospital. Ahí me Pues menos alegré. mal. Me alegré, me El mundo alegré. está cambiando Sí, un sí, poco, sí. pero Sí, hasta sí, no, hace poco tradicionalmente no. y de hoy en día hay muchos baños públicos que no tienen, ¿no? Hay lugares que sí que tienen como el cambiador este como ajeno, que no es, que es como un lugar Ujú. que para mí es el mejor, pero bueno, eso es otro tema. Eso, ¿no? Que al final estoy de acuerdo con lo que tú dices, que creo que son temas que se deben frenar en el caso de la incomodidad, pero también es cierto que veo cierta idealización en cómo se resuelve esto. Ah, bueno, sí, claro, Eh, claro. Aquí Esto para está mí es presuponiendo una súper comunicación fluida, exacto. confianza, entendimiento, Claro, y empatía. ahí es donde un poco como decía antes, esos vacíos que yo veo un poco en el texto, que es lo que a veces ocurre, ¿no? Porque la realidad dista mucho de estas situaciones, Ujú. porque ocurren varias situaciones, o sea, es como grupos que no se conocen,
grupos que formalizan muchísimo su contenido a un nivel de entretenimiento puro y duro, como si fuera un canal de televisión, y que no se permiten ni toser en público porque estamos grabando. 100%. Grupos que a pesar de conocerse lo dan por hecho todo y no cuidan a su mesa por es que los conozco de toda la vida. Cariño, 34 años tengo y todavía tengo dudas de qué coño soy o cómo me expreso. Entonces, abandonemos ya ese concepto de conocer muy bien a mis amigos. Entonces, bueno, el tema de los tropos, obviamente el tema de la comunicación es muy importante y yo siempre propongo explorar maneras de comunicarse. No nos quedemos solo con lo que a una persona le sirve. Es decir, es que yo siempre lo he hecho así, muy bien, pero es que la gente es diversa y tiene necesidades concretas y algo que te ha funcionado toda la vida de repente llega un día que deja de funcionar. Entonces, establecer códigos, recursos gráficos como las tarjetas que menciona Kira, ¿no? De apuntar las cosas, de hacerlo manipulativo, de reflejarlo en algún lugar, que no quede en la palabra, porque eso, gaslighting, red alert. O sea, el momento este de dejarlo a... Lo hemos hablado así como nube viscosa que flota en el ambiente y no queda pues perpetuado en algún lugar donde todo el mundo esté de acuerdo, o incluso eso, ¿no? Las mesas seguras se construyen y se trabajan, no aparecen como acto así divino. Y el tema de los tropos de género es eso, ¿no? Como aquí te puedo poner un ejemplo, pero para mí el trabajo es mucho más previo, ¿no? Que Evan tenga ese imaginario también dice mucho de Claro, Evan, claro. ¿no? O sea, quiero decir que al final, pues yo igual, pero no es por sentirme mejor o peor que Evan, simplemente pues igual yo no propondría ese conflicto porque de base mi imaginario rehuye un poco de eso. Entonces, bueno, pues hay un trabajo previo y posterior y durante, ¿no? Que todos Claro. son como pasos... Sí, yo Y creo bueno, y que... debo decir que también, así como apunte, el cómo se resuelve, bueno. Bueno. O Bien, sea, bien. Desarrolla. no, A bueno, mí es que también yo me con dejó, el... o sea, yo no sé si sería mi camino o si, no sé. Bueno, es que al final... Bueno, es que, claro, yo quizás no sería la mejor A persona ver, para hablar aquí, del embarazo, claro. pero al final lo que estás haciendo es pasarle eso a un PNJ que es una mujer y Jeremy pues como preocupado por eso, porque tiene una relación, entonces bueno, como que de repente sí que es cierto que el foco pasa en Evan, que el conflicto es del personaje ay, perdón, Sí, de de Jeremy. Jeremy. Pero Bueno, aquí es que también eso, hay, como hay algo ahí que no sé. quiere llevarlo al centro de, o sea, quiere convertir el flirteo, o sea, o el rollo que ellos tuvieron como el centro, pero sí, o sea, Mm. acaba siendo ahí una solución un poco extraña, un poco extraña. Pero bueno, Pero qué bueno, sé. creo que es un buen punto. O sea, a mí me parece bien que sea el planteamiento, sobre todo por el tema del embarazo, porque es como muy gráfico. O sea, es como Ujú. no hay duda que es algo que ocurre constantemente y al menos como punto de inicio así de planteamiento Sí, sí. está Sí, bien. además que es eso, o sea, no tira del, quiero decir, no trata el de violar a tu PJ, que sería otro muy típico y que tendría como una respuesta muy Mm, directa, sino que este podría pasar más desapercibido, ¿no? El rollo de, y estás embarazado, mm, ah, qué guay, qué buena idea, podemos explorar temas guays ahí. Y no, ¿no? Se frena porque mm, no le interesa eso a ella. Y bueno, sí, un poco de eso, de lo que hablabas ahí de que, de que ya la propuesta de Evan, pues quizá hubiese exigido un trabajo previo por parte de él. Yo creo que es eso, o sea, y va un poco en esa línea el artículo. Creo que es eso, o sea, ya como creador o escultor del tipo de narrativas que quieres contar y contar a las otras y los otros, pues eso, que muchas veces ya haces el filtro ahí y ya no soltarías ese ¿y qué si está mm. embarazada, ¿no?
Pero es eso, creo que está ahí, después en la mesa se tiene que ser muy abierto, muy de hablar las cosas. Creo que sería más beneficioso hablar al inicio de la partida, pues igual que estamos empezando a normalizar herramientas de seguridad, estos temas así más, como más difusos y tal, pues bueno, también hablar eso de que, de hasta qué punto es eso, ¿quieres perder agencia, no quieres perder agencia? ¿Quieres que yo marque los temas? ¿Quieres que los marquemos todos? ¿Qué temas nos apetecen? ¿Qué temas no nos apetecen? Hablar, o sea, establecer de forma clara que, que esto no es unidireccional, sino que estamos creando esto entre todas y que todo el mundo tiene que sentirse cómodo y pasárselo bien con las cosas que le proponen. Que hasta las desgracias, pero tu personaje te tienen que molar, porque si no, no tiene sentido. Creo que además, bueno, Fate, o al menos tal como yo entiendo Fate, sí que se da bien para estas cosas, porque es un juego muy de hablar entre jugadores y jugadoras para qué está pasando en la ficción y cómo pasa y donde explicitas en muchos sitios lo que te interesa o no, ¿no? A través de los aspectos que después lo hablará y también de palabra, porque los aspectos no dejan de ser un reflejo de lo que se ha hablado en mesa. Yo he estado hablando todo el rato de que me encantaría ser ingeniero espacial y después pongo ingeniero espacial. Pero importa que la gente me haya escuchado hablar de que me encantaría ser ingeniero espacial. ¿Y por qué? Pues aquí es lo mismo. Si yo digo que quiero ser una pícora que muera picareando, es raro que me propongan que me embarace, ¿no? O algo así. Quiero decir que hay que escucharse. Creo que es importante escucharse. Continue. Continue. Vale. Crear elementos de ambientación inclusivos. ¿Vale? Esto nos va a dar. Aquí de lo que va a hablar es un poco de eso: crear culturas, localizaciones, espacios, escenarios. Que la clave que da y como subtitula es hacer que la cultura sea real, ¿no? Y una vez más, pues incide en eso, no quedarnos solo con una visión como muy única, sino que utilices esa interseccionalidad y esa tridimensionalidad de tus propuestas para que no solo sea introducir los temas, sino que, que empasten bien y que se sientan bien y que se sientan, que formen una historia, que no sean solo una imagen o un toque. ¿Vale? Crear diferentes ciudades o culturas que traten el sexo y el género de forma diferente se parece mucho al mundo en el que vivimos, ¿vale? Dice que eso, que en Estados Unidos pues hay ciudades que son más amigables con las personas homosexuales, como San Francisco, Nueva York, en comparación con Birmingham o Alabama. Y que mostrar estas diferencias en las ciudades de espada y brujería refleja la cultura del mundo real contemporáneo de una manera que es significativa para tus jugadores y para la historia, ¿vale? Y es eso, y dice que la cultura es una parte importante de la ambientación de la historia de espada y brujería porque nuestros personajes van a pasar mucho tiempo en ciudades y pueblos en lugar de aventurarse en la naturaleza. Que sobre esto incidirá, pero es verdad, o sea, cuando uno lee Conan, pues eso, la ciudad de los ladrones, al final las ciudades y los lugares son partes esenciales de la historia y los diferentes pueblos pues, que se van viendo, pues son elementos muy centrales, ¿no? Y que dan cuerpo a ese mundo. Es como el world building y la historia están muy unidos. Parte de la historia es como descubrir esos sitios. Y entonces es un punto importante pues cuidar de eso, de no hacer, pues intentar crear unos lugares que no sean ni muy llanos ni muy marcados. O sea, que hagas unos personajes que sí que reflejen más, que sean más, eso, más equitativos en cuanto a género, pero si de repente llegan a la ciudad de las Amazonas salvajes y lo que te encuentras pues es eso, son fotocopias de mujeres asesinas y seductoras, pues poco habrás hecho ahí en ese camino. Cuando te pongas a pensar en las culturas de las que vienen los personajes, conviene pues abordar algunos aspectos específicos. Eso, temas como el matrimonio, cómo se gestiona o sea, cómo se trata la homosexualidad, o cuál se celebra más, o cuál es más aceptada socialmente. Hay dinámicas de género invertidas o confusas en esta u otra cultura. Y lo que te dice es que, bueno, que además esto es fantasía y es campo abonado, pues para que no te limites por ninguna cosa. Si estuviésemos jugando un juego de batallas napoleónicas, pues a mi opinión tampoco, porque las historias están para mentir sobre la historia y sobre las cosas, porque no tiene sentido. Bueno, Porque, como se ha hecho siempre. claro, ¿O que te piensas que la porque, historia que te han contado es... claro, O sea, porque el supuesto historicismo es tan falso como lo otro. Quiere decir, lo que sabemos de la historia está filtrado y es machista y es claro. patriarcal.
Y entonces no es más real por eso. Quiero decir, había mujeres en Waterloo, ¿eh? O sea que, quiero decir, que no me vengas con mierdas. Lo que vengo a decir esencialmente. Y así que no tengas miedo en tomar decisiones radicalmente diferentes, porque además la exageración en estos mundos de fantasía es un buen elemento, pues eso, casi para hacer al igual que hace la sátira, o es un elemento potente para hablar de los temas, hacer personajes exagerados en un sentido o medidas muy exageradas, ¿no? Pues si en nuestro mundo hay delitos de odio, pues en esta ciudad igual lo que hay es eso, pues sacrificios basados en esos mismos temas. Quiero decir que hacer esa labor de exageración, no sé si el ejemplo es el mejor, pero puede servirnos pues eso, para explorarlo y para que sea un tema más presente. Vale, y eso, y que también te sirve para utilizar la metáfora, ¿no? En un mundo donde la gente puede ser un animal o puede ser cosas así, pues tienes elementos ahí para trabajar con eso. Y entonces eso, te dice que consideres crear aspectos para las ciudades de la habitación que sean pegajosos. No creo que sea una traducción muy buena. Que tengan ahí... A ver cómo lo dice en inglés. Bueno, que tengan gancho, ¿no? Que Que al tengan gancho, eso. final Era pues la palabra que sean no cosas me molona, así que que... puedan transformar, ¿no? O sea, Eso es. cosas que son ciertas en el momento en el que pues empiezan a explorar ese terreno y que en el futuro se puedan cambiar, que eso yo Eso creo que es. funciona muchísimo para situar la cultura como un elemento vivo dentro del contexto histórico, no simplemente como algo totalmente inanimado, sino que tiene también su propia agencia y puede funcionar de motivador y casi para crear objetivos en torno a los personajes. Sí, eso es. Sí, además eso, Fate se basa en eso, en que todos estos aspectos Mm, del mundo van a incluir a nuestros personajes, van a ser importantes para ellos y cambiarlos mm, es parte del juego, ¿vale? Eh, entonces eso, establece los temas, establece pues eso, unos aspectos asociados a esos temas en torno a la sexualidad. La expresión sexual está estrictamente prohibida por la ley en la ciudad de Qatar, pues crea un aspecto que recuerda a los jugadores y jugadoras este tema, que esos ojos lo ven todo en Kaz. Y sobre la espiritualidad, que es el culto al dios reina de las serpientes, cree que todos los hombres deben estar cubiertos y ser modestos. Y su aspecto es despiadada diosa reina de las serpientes. ¿Vale? Bueno, aquí este es un poco hablando de eso, cómo se llevaría a Fate. Vale. PNJs diversos y sexys. ¿Vale? Vamos ahí. Querrás que los personajes de tus historias representen una variedad de géneros, razas y orientaciones interesantes. Así que cuando crees PNJs, ten en cuenta esta representación. Evita el tokenismo, tener solo uno de cualquier minoría, e intenta pasar el test de Bechdel. Tener dos mujeres en una escena juntas hablando de algo que no sea un hombre. ¿Vale? Pues bueno, ponéis estos dos test, hay también unos cuantos más, o si te pones a buscar por internet hay muchas de estas mecánicas para eso, intentar no crear personajes demasiado planos en estos temas. Pero bueno, ella da Bueno, estos dos... el test de Bechdel, de hecho, aquí como apunte, es como que mi mente va, ¿sabes? Sí, sí, dale, dale. Como los posibles rollo, pues sí, yo he utilizado el test de Que Bechdel. sí, yo estoy ahí. No, no, sí, dale, Claro. dale, porque tiene su cuajo. eh, a ver, el test de Bechdel, haciendo un poco también rollo academia, tin, tiri, ti, ti, ti. El test de Bechdel, bueno, es un método para evaluar, ¿no? Pues la brecha de género. Al final en cualquier producción artística, porque realmente se menciona por primera vez el test de Bechdel en un cómic Ujú. de hay Alison Bechdel en el 85. Entonces como que establece tres criterios que deben cumplir, que uno de ellos es eso, ¿no? Como que deben aparecer al menos dos personajes femeninos que se conozcan sus nombres, porque Ujú. claro, es como, Importante. pues si aparecen dos personajes, De sí, pero fondo ¿cómo hay se dos llaman? chavalas ahí. O sea, es como, claro, que se conozcan sus nombres, que tienen una conversación entre ellas, la que hablen de algo que no sea un nombre
y que esa conversación debe durar más que un simple intercambio de palabras y que realmente sea algo relevante para la trama. Ujú. Entonces, a ver, es guay, ¿no? Como tener esta herramienta para poder hacer un primer análisis, pero eso no quiere decir que el hecho de que utilices el test de Bechdel al final no es una medida definitiva Claro, claro. eh, de la calidad de cualquier obra, ¿no? Porque te puedes encontrar con aventuras, en este caso que estamos hablando de aventuras, pues Fate o de cualquier sistema, que eso no, que igual cumple, pero no está exenta Sí, de sí. estereotipos, de género, que al final pues aborde de una manera realmente efectiva cuestiones de Sí. igualdad. Yo Entonces, creo pero que... bueno, como primer... Sí, sí, sí. Sí, sí, no, eso que como tanto tener en cuenta el tema del token, o sea, el concepto está así como de tokenismo y esta pequeña herramienta con sus criterios como para repensar cuando escribes algo o cuando vas a proponer un escenario o con ciertas temáticas, pues puede ser un buen punto de partida como para decir, bueno, Sí, yo pues una cosa vale. que podría decir es, o sea, si no pasas el test de Bechdel, mal. Si lo Claro, pasas, claro, si ver ya no lo veremos. pasas, Si lo pasas, claro, ver veremos, quiero muy decir. mal. Pasa por muchos sitios. Pero si no lo Sí. pasas, ya sí que es ahí red flag total, Mm, porque ya, bueno, es que es eso, ni mínimos. Pero sí, vamos con lo del test de Bechdel. Ahí eso, típicas estadísticas que después ves las que lo pasan y no son. Ves muchas que no son mm. películas especialmente, pues eso, que aborden historias con una visión de género, tal, o sea, que es casi un mínimo, mínimo, mínimo. Mm, Y es eso, sí que hay eso, hay más, pero eso, bueno, los tests al final están bien, pero todo pasa un poco por una visión más integral, que es un poco la que estamos mm, hablando y la que repasa este artículo. Bueno, te dice eso, que 3 PNJ es un buen número para conseguir la sensación de un nuevo lugar, para tener ahí cierta sensación de que estás visitando un nuevo lugar y que existe, y tener espacio para explorar temas y canalizarlos a través de esos PNJs. Y te dice que crees aspectos para cada uno de ellos que lo relacionen con una cuestión temática. Un personaje jugador y una cuestión personal que cree el conflicto en este lugar, ¿no? Entonces, por eso, siempre un poco como para darle varias dimensiones al personaje, que no sea solo el personaje que va a hablar de o que va a tener un problema con uno de los temas que has establecido, sino que, pues eso, hagas personajes donde se traten varios, más allá de varios de esos temas, también, pues eso, que tengan relaciones personales y que con los PJs y que tengan pues una relación con el lugar. Entonces estás creando ahí como una red de personajes con relaciones interesantes y tridimensionales sin dejar al lado tus temas para que queden integrados. Y si es posible, crea los PNJs con tu grupo para que todos tengáis cierta capacidad de decisión sobre los temas que queréis tratar en esa ciudad, pueblo o zona, ¿no? Que es muy fácil a través de los personajes, pues la típica pregunta de ¿a quién conociste la última vez que pasaste por la ciudad de los loros amarillos? Ahí hay espacio para que cada uno suelte su visión y lo que le apetece ver. Y bueno, te dice que esas relaciones de personaje, esto ya a modo de Fate, ya a modo de historia interesante, pues que las relaciones con varios personajes para que surjan conflictos y la acción pues tenga más matices. Y en cuanto te dice también que añadas algunas notas sobre el aspecto de los PNJs y su presentación, que escribas cosas como el tono de piel, el pelo, otros rasgos de su cuerpo o decoración que parezca destacar. Este método no es perfecto, pero ayuda a garantizar la introducción de diversas razas en tus historias. Yo diría eso, diferentes cuerpos, diferentes apariencias, diferentes visiones. No sé, es como que eso apoya. La apariencia, pues también nos da un mundo más rico, más diferente, mejor, más cercano del real, donde no todos somos ahí cortados por el mismo. Y si quieres descripciones más complejas de los personajes con antelación, en el momento no te limitarás a recurrir a esos estereotipos, ¿vale? Que es muy fácil caer ahí, incluso a utilizarlos para describirlos directamente, ¿no? Pues claro, el típico pandillero negro, ¿no? Que puedes escuchar en una partida. Pues bueno, intentar huir de todos esos sitios, ¿no? Y bueno, nos describe a los personajes que crea que van un poco en esta línea, que tampoco voy a ir ahí puntico, puntico, que tenéis ahí el texto. E introduce, pues eso, estas descripciones, estos aspectos y estos aspectos, eso, relacionados con el lugar o con los otros personajes. ¿Vale? Enfocándose en el tiempo de pantalla cautivador, Steamy Time.
que lo traduce ChatGPT como tiempo cautivador. Ahí está. Que aquí eso, bueno, eso. Que la espada y la brujería, al estilo de Conan y Red Sonja, es 100% sensual. ¿Vale? Y, nos solemos enfocar en nuestros héroes matando enemigos, robando artefactos, ganando concursos, liberando espíritus y luego entregándose a una juerga de bebida y pasión hasta que todo su oro ganado con esfuerzo se acaba y tienen que hacer otro trabajo. ¿Vale? Y un poco lo que te viene a decir es que tomes estos apetitos poderosos en serio y enfócate en esas historias. Como que le des una parte más amplia a lo que es, pues eso, entregarse al placer y a la pasión en las ciudades, que pongas más foco ahí, ¿no? Quizás menos en una forma de hacerlo eso, más sensual la partida, pues es centrarse donde hay espacios más propicios para ese tipo de relaciones. El enfoque, eso, cambia el enfoque lejos de luchar contra monstruos y robar sus cosas, por lo más en las interacciones con otros humanos y las culturas. Considera comenzar cada sesión justo después de regresar de una aventura, metiéndote directamente en la taberna, cama, paseo tranquilo por la ciudad. Fate es mejor cuando se centra en aspectos en lugar de puntos de golpe y el drama en lugar de ataques de oportunidad. ¿Vale? Pues eso, te dice que es un lugar más propicio para esa sensualidad, pues las ciudades y lo que no es el matamonstruos. Aspectos sensuales, ¿vale? Bueno, voy a ir un poco más ligero porque tampoco es cuestión de leerlo del todo, que está interesante, pero bueno, que ahí tenéis el enlace. Pero bueno, nos habla eso, que aproveches que es fantasía y que el amor y la intimidad, pues en un mundo de fantasía cabe muchas cosas. Cabe eso, conexiones mágicas, miembros extra, percepciones extrañas, que eso lo utilices ahí para tu tal. Hay un recuadro destacado, que aquí no he destacado, pero es el tema del consentimiento, que bueno, ya lo introduce Mm. como un destacado, porque bueno, es algo importante para todo esto y creo que da para hablar un poco. Bueno, lo que viene a decir es, sin importar el encuentro que estés creando, sé transparente sobre tu intención y obtén consentimiento tanto dentro como fuera del personaje. Asegúrate de que todos los que juegan estén cómodos y que todos los personajes en el juego también lo estén. ¿No? Y eso creo que es eso. Siempre que nos metemos Mm. en estos temas, un poco hay que estar atentos ahí. Yo, por ejemplo, un método que un poco habla ya después, que se utilizaba en el de King's Death, que había minijuegos que eran de seducción, partían mucho de esa estructura de me acerco tu cara, o sea, acerco mi cara a la tuya, intento besarte, ¿me dejas? O sea, había como un continuo vaivén de tanto en personaje dentro como personaje fuera, dejar claro hacia dónde ibas y que el otro pudiese coger la narrativa y apartarla de ahí o expresarse desde personaje o de jugadora. O sea, ahí creo que sí que es central. Sí, yo en el tema de los aspectos que menciona, ¿no? Como concretamente cuando aparece la palabra intimidad, para mí es como una pequeña obsesión entender la intimidad que es y cómo cambia. Pero ya no solo en un mundo de fantasía, sino que aquí para mí entraría bueno, todo lo que es el espectro asexual. Porque muchas veces cuando hablamos de sensualidad, sexualidad, atracción y demás, también lo hacemos desde un paradigma como muy limitado, dejando de lado la diversidad y entendiendo pues esas relaciones más íntimas de un modo, ¿no? Que es pues desde lo físico, desde algo como que tiene que ser pues eso, una intimidad física explícita o demás. Y yo creo que falta también mucha representación en ese o sea, espectro que hay dentro de la sexualidad o de las personas arománticas o de otras maneras incluso de expresar esos aspectos, ¿no? Que a mí, por ejemplo, concretamente, me incomoda bastante cuando se exploran esas escenas. Siento que se hacen de unos lugares totalmente pues, normativos y nuevamente con ese foco puesto en esa mirada masculina. Y en el tema del consentimiento, a mí hay algo
que tú y yo de hecho hemos hablado bastante, quizás más por mi curiosidad que te arrastro a veces con lo del tema de la gente que juega rol en GTA, ¿no? En Grand Theft Ujú. Auto. Yo hay una cosa que me llama mucho la atención y que ahora has comentado, es que es bastante similar, si no diría lo mismo. Em, la gente que hace roleplay en Grand Theft Auto tiene el tema de los me y el do, ¿no? Que es como para rolear acciones que hace su personaje o rolear acciones de entorno, que es como por un código, ¿no? Que lo hacen escrito y demás. Entonces, sí que cuando hacen una acción que va a repercutir en el personaje, por ejemplo, abrazar a la otra persona, lo escriben en condicional, ¿no? O sea, rollo, mm, me- se acercaría para no sé qué y abrazarte. Y entonces siempre lo acompañan con un podría. Entonces, la otra persona responde sí, podría o no podría. Y hay veces que lo implementa. Entonces, a mí eso era algo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención porque me pareció de un respeto abismal y algo que no me he encontrado yo a día de hoy todavía cuando he jugado a rol en mesa. Entonces, yo intenté explorarlo. De hecho, no sé si te acordarás cuando jugamos la partida de... Ay, esta que era la de Apocalypse, la de Páramo, ¿se llamaba? ¿Páramo? Vale, pues... Yermo creo que se llamaba. em, o Yermo, sí, No bueno, sé, lo esta. mismo. Sí, lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Chatarra, yo qué sé. Chatarrona. Pues entonces es como que dije, hostia, me resultó como interesante y en esa partida hubo un momento, una escena en la que Sapo, mi personaje, se acercaba a otro personaje de otro jugador y lo que quería era darle un lametazo en la nariz Ujú. porque ella tenía una manera muy peculiar de mostrar, pues también, mira, cariño, cercanía y demás. Y yo en ese momento, desde jugadora, porque no nos olvidemos que cuando jugamos a rol somos personajes, pero también somos jugadoras, porque hay gente que se olvida Ujú. de que está, que hay personas cuando estás jugando. Entonces le pregunté al jugador, Sapo va a acercarse y quiere lamerte la nariz. ¿Podría? Entonces es como, recuerdo que el jugador dijo, sí, sí, lo que quiera, tal. Entonces lo que hice fue narrar nuevamente ese acercamiento desde Sapo, Ujú. desde me acerco y te... Pero como que hay ese momento, ¿no? De segundos en el que me alejo de mi personaje, me sitúo como jugadora responsable de la mesa, de la persona que tengo delante y me aseguro de lo que yo quiero hacer con mi personaje es consentido. Y si es consentido es cuando lo narro en primera persona desde mi personaje. Y Ujú. si no es consentido, pues entonces eso no ha pasado porque es desde jugadora que yo hago esta acción, que la planteo. Entonces, como que me pareció muy interesante incluso como algo a llevar o tener en cuenta, pues desde situaciones, pues eso, ¿no? Grupos desconocidos, jugadores nuevas, jornadas, etcétera, Y en donde tú no general, tienes... Sí, en general, obviamente, siempre porque no debería todo el ser mundo le así. apetece, quiero decir, ni conoces a No, todo el no, mundo todos los siempre, días. siempre debería ser así, pero que incluso más cuando no Sí, sí. tenemos ese conocimiento de la otra persona, es como Sí, una sí. manera de recibir ese consentimiento y de estar cómodas con lo que estamos roleando, porque creo que a veces se atribuye a la aleatoriedad y al, bueno, siempre puedes decir que no, no. Desgraciadamente el consentimiento o sea, es como eh, cuando algo ocurre y no tienes margen o no tienes, o sea, miedo, vergüenza, bla, 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 Ujú. ¿cuántas escenas habrás roleado porque, Sí, porque ocurren? Porque el personaje se te acerca Ujú. Total. y quizás sí, tú puedes rolear el rechazo, pero ya estás roleando la escena. Ujú. A mí me ha pasado escenas en las cuales
un personaje ha venido a besar a mi personaje y yo he roleado que mi personaje rechazaba ese beso, pero ya se me está obligando a rolear esa escena, cuando yo quizás lo que quiero es no tener que rolear esa escena, ni siquiera un rechazo. Entonces, a mí yo creo que o sea, lo que más rescataría sobre todo con luces que es el tema del consentimiento, porque creo que no está para nada, al menos en mi experiencia. Obviamente siempre, ojalá pues hayan personas que me desacrediten y me digan, no, no, mi mesa está súper implementado, pero que realmente es algo que se tiene en cuenta cuando roleamos, porque creo que lo que pasa es eso, que se tiende a, bueno, siempre puede decir que no y ya está, y es como, no, Sí, sí, no, yo no creo que es la educación que deberíamos como total. tener o entender. Sí, sí, además yo creo bastante en eso, o sea que hay esos dos sitios donde trabajar. En el meta, claramente, quiero decir, en el Mm, salirse, decir, me molaba esto, cómo lo mm, ves, tal, pim, pam, pum. Y después también mm, eso, a la hora de trabajar en lo que hace tu personaje, teniendo en cuenta eso, y es eso, y eso, hay fórmulas, eso de haría, de hacerlo todo como mm, como siempre, dejando mucho espacio para que el otro jugador, la otra jugadora, el otro personaje, tenga espacio de reconducir la narrativa, de decir que eso no fue real al fin. Bueno, eso. En los dos sitios, tal como dices. Sí, sí, ya no solo en espacio para el rechazo, sino en asegurarse desde el meta, que para eso está. mm. ¿Y qué tal? Y bueno, aquí también eso, nos habla otro que también Faith especialmente ofrece un espacio que una vez más, Faith es siempre lo mismo, que la gente lo tiende a entender un poco al revés. Hablas de cosas y después escribes un aspecto, ¿vale? Tú cuentas qué es la sexualidad y la intimidad para tu personaje y después, y lo que te interesa jugar de intimidad y lo que consideras Mm, sexualidad y lo que consideras molón explorar, y luego lo dejas en un aspecto que recuerda al resto de la mesa que dijiste, ¿no? Y te dice eso, que el aspecto es un espacio para definir tu concepción de intimidad y la concepción de intimidad que deseas explorar, que puede ser eso, como bien dice ahí, largos paseos por el parque o que una noche de cama sea como una pelea, ¿vale? Es un poco ese rollo. Y bueno, entonces eso, viene a incidir mm. en eso, viene también eso, a hablar de que aclares tus intenciones, el camino, bueno, un poco lo que ya hemos dicho, ¿vale? También un poco bueno, que normalmente lo interesante del sexo y la sexualidad viene a ser, a nivel de historia, lo que ocurre antes y después. No tanto el acto sexual en sí, porque no hay problema en que se quiera rolear eso, pero a nivel de historia, y eso lo vemos en las películas, es decir, lo interesante es lo que ocurre antes y después, o cómo se llega, o qué decisiones hay, o qué conflictos hay, y no tanto, pues eso, ver el acto en sí, que bueno, es un remate a eso, que puede ser un disfrute inmersivo o descriptivo si las dos personas están de acuerdo, pero que a nivel de historia no tiene más peso que simplemente la realización de un acto. Em, bueno, eso, te intentes ahí. De hecho aquí en cuestiones de sensualidad, eh, yo creo que eso, no recuerdo, ahora no recuerdo dónde lo escuché, pero era una charla sobre todo, como todo el tema del erotismo y demás, ¿no? Que muchas narrativas como que se corta esa parte de cómo ocurre, o sea, es como que Ujú. ocurre, pero eso tiene, o sea, tiene que ocurrir, no sé cómo decirlo, es como que en todas esas partes que igual, o sea, ¿cuántas películas hay en las que se están tomando una copa y de repente, ¡pum!, corte y se están empotrando en el baño, Ujú, ¿no? Y ujú. es, pues quizás todas esas partes Claro, claro. intermedias que son las que están como más ligadas a ese concepto de sensualidad, de consentimiento, de entender qué lenguaje adquieren los personajes como para llegar a ese estado, porque entonces también estamos cortando cosas que pueden generar una repercusión muy negativa en cómo entendemos pues, la sexualidad, etcétera, la dominación, roles o sea, de poder sobre el otro, el no haber consentimiento. Tú no sabes qué ha pasado ahí, es como están Claro. ahí Sí, comiéndose, pero... el acto físico de eso, del el empotramiento, es un espacio muy limitado ahí donde te da muy poca información ver dos cuerpos. O sea, te da mm, mucha, pero a la vez te da muy poca. Hay mucho más espacio para hablar sobre esos temas. También eso en lo que ocurre antes, lo que ocurre después, o el mm, relato que esas mismas personas se hacen sobre lo que ocurrió esa noche y las decisiones que toman
basado en esos temas, ¿vale? Entonces un poco es de lo que te habla también. Se reincide un poco lo del Mm, consentimiento y en utilizar los aspectos para ver lo que le interesa al otro. Claro, aquí en Fate hay un tema peliagudo, no peliagudo, pero que puede ser aparentemente peliagudo. Está el forzado, que es una cosa que tú le dices al otro que pasaría tal cosa o que tomaría determinada decisión y a cambio le das un punto de Fate, que normalmente tiene esa garantía de que tú lo pagas o no si quieres que le ocurra eso a tu personaje, mm. que una vez más tiene que partir de haberlo hablado, o sea, hacer forzados desagradables para la otra persona, un poco divertidos para la otra persona en ningún aspecto, aunque pueda pagar por ello, es como, ¿qué quieres? ¿Joderme la diversión? Y se da un punto aún más allá, que es cuando tú no tienes puntos para negarte a ese forzado, y como máster tú puedes forzártelo, y que, amigo, eso quiere decir que hay que cuidarlo. Por eso que hay que ir más a construir y a favor en todos estos aspectos. Utilizarlos como guías de lo que le interesa al otro o a la otra, ¿vale? Vale. Descripciones de personajes sexys, ¿vale? Eh, los bikinis de Maya son sexys como el infierno, ¿vale? Y entonces aquí habla un poco de que el bikini en sí mismo, pues no es ni bueno ni malo. Quiere decir, cómo se utiliza ese bikini. Pues porque muy poca ropa también lleva Claro, Conan, para ¿vale? sexualizar, exacto, es sexualizar totalmente lo que hablamos al principio de cómo se muestra la fortaleza en el personaje de Conan a cómo se puede mostrar la fortaleza en ese personaje femenino con bikini. O Eso sea, es. Quiere no. decir que uno se utiliza para eso, para convertirlo en un objeto sexual de Exacto. tetas y culos, y en el otro para mostrar una figura súper poderosa y activa, ¿no? Y entonces te dice, bueno, Mm. un poco caminos para romper con esas ideas, ¿no? Uno es que hagas, que extiendas ese aspecto de fuerza y de poder, pues a todos los personajes o PNJs con los que te encuentres, y es eso, hagas O de mujeres, sensualidad, o o, sea, es o de como sensualidad, si. las dos cosas, sí, Exacto. te dice. Eso. Mm. Haz a todos fuertes, haz a todos bellos. De hecho, yo el otro día hice un experimento que era, le pedí a ChatGPT que me describiese con formato. Aquí están también mis terapias, ¿eh? No le Con, pidas cosas a bueno, yo ChatGPT. le pedí para ver. Porque ¿Y qué te ChatGPT te dijo? habla del mainstream. Es fácil que te dé la respuesta estándar. Describe a un compañero gordo y calvo, pero que resulte atractivo, ¿vale? Hice ese experimento para ver cómo conseguía sensualizar a un personaje así. Y le costó, ¿eh? Le costó, le costó. Pero bueno, eso, veías ese ejercicio de que todo se puede convertir en sensual, en atractivo. eh, todos los personajes cabe eso y de hacerlo de una forma... Y huir de la sensualidad física. O sea, Ah, quiero claro, claro, claro. decir, la atracción no es solo física. Hay muchos tipos o sea, de sentirse atraída por alguien y la sensualidad nace de muchos lugares. O sea, reducirlo a una descripción puramente física, para mí es haber sido un fracaso como humanidad, porque, no sé, porque, bueno, caemos nuevamente en perpetuar un estereotipado de no voy a poder, ¿cómo voy a describir una persona gorda y calva sensual? Ujú. Pues sí, pues puedes, Claro, claro. porque, o sea, primero que o sea, la belleza, lo atractivo, no sé qué, es totalmente relativo. Lo que para ti no te resulta atractivo, para otra persona le parece precioso. Entonces, Claro, bueno, claro, que ni la como, estética es universal y después que no todo claro, está en la estética. exacto. Son los dos sitios, ¿no? Quiero decir Tal que cual. te puede poner cachondo lo bien que hace caligrafía ese hechicero. Quiero decir, Mm, no way, ¿no? Y es un poco de lo sí. que habla aquí, ¿no? Que tires por ahí, que explores eso, sensualidad, fuerza, otras cosas que pueden hacerte sexy, eso habla un poco de esas movidas. Después te habla de crear escenas sexys y habla especialmente de una mecánica de Fate que son las competiciones, ¿vale? Que son típicamente escenas donde dos personajes compiten para alcanzar un objetivo. Y la carrera es el ejemplo más típico, ¿no? Dos personas corren para llegar los Mm. primeros ahí. Y que intentes mezclar esto con el flirteo. Siempre un poco partiendo de que nunca el premio va a ser el sexo. Es decir, no por ganar mecánicamente
o sea, no compites por el sexo, sino que eso, se está dilucidando, pues quién se luce más en su galantería, o quién es el primero que declara el amor, o quién es, o quién deja enamorado al otro por sus Mm. acciones. Y bueno, ahí mola las que te plantea, pues eso, un concurso de vino y conversaciones así picantonas en la playa. Conversación picantona. Conversación picantona. Sí, he visto que la traducción es flirtatios, que Flirtatio, sí. directamente ni lo ha traducido. Sí, no, busqué lo que era insinuante, insinuante. En español, flirtatio sería Insinuantes. conversación insinuante e ingeniosa. O eso, una pelea de Bueno, gladiadores. flirtear, ¿no? Al Bueno, sí, final. claro, al final va lo mismo. O eso, Claro. una pelea de gladiadores donde toda esa física desbocada pues forma parte de un baile ahí de sexualidad. O dos ladronas o dos ladrones que se retan a robarse flores para regalárselo al otro. Y ahí un poco, pues vemos eso, ¿no? Y entonces, eso, te habla de que esa es una buena mecánica. Eso poniendo especial ímpetu en que no es gano para follar, sino que va de otra Claro. cosa, ¿vale? Mm. Y bueno, esto es prácticamente el final. Al final hace como un pequeño resumen ahí de que este marco pues, es un buen consejo para crear un juego de espada y brujería sexy, pero no sexista. Eso, entornos, situaciones, personajes, hacia lugares y encuentros divertidos. Y que te dice que adelante, que recorras ardientes habitantes de las calles calientes de la ciudad del desierto y diviértanse conquistándose mutuamente. Conquistar, a mí un verbo que no me gusta nada para las relaciones, pero ahí está. Sí, Pues más o un menos poco es esto. napoleónico como el concepto. Sí, a mí la verdad Un siempre me poco ha, Risk. Estamos me ha, jugando al me Risk. ha rechinado siempre bastante el concepto de conquistar. Sí, Es como, ¿y sí. esto de qué va? No sé, no relaciono amor y guerra, la verdad. Son dos sitios que no están juntos para mí. Bueno, Sí, es complejo. pues más allá del texto y de todo lo que nos dice y que le hemos hecho un buen repaso, no sé, ¿qué otros sitios quizás se haya dejado Kira o qué cosas podríamos decir sobre, pues eso, un acercamiento, pues eso, más en esta línea? O qué cosas cometemos ahí que aún detectamos y que quizás aquí Kira no haya detectado. A ver, yo ¿O qué notas tienes por ahí también de otras cosas que puedan ser interesantes? no, a ver, yo así como a rasgos generales creo que es bastante completo. Sí que quizás echo en falta un poco como una representación, porque al final creo que es muy difícil, que es lo que ocurre normalmente, caer en esa dicotomía hombre-mujer constantemente y entender las narrativas desde ahí, ¿no? Desde eh, hacerlo como diverso desde la igualdad, ¿no? Pero seguir entendiendo el mundo como ese binomio rollo, pues, bueno, el binarismo este, ¿no? Si no es hombre, es mujer. Y si no es mujer, es hombre. Y sí que es cierto que a veces algunos ejemplos acaban apuntando un poco como a ese imaginario, ¿no? Desde el tropo de género acaba de, pues es un tropo de género como muy enfocado a eso, ¿no? A la mujer en relación al hombre. Los ejemplos que da de personajes solo plantea un personaje queer que desgraciadamente es la esclava del burdel. Espérate. Em, entonces sí que creo que hay veces que falta como más, como una visión un poco como más amplia de ejemplos todavía como mucho más disruptivos Sí, dentro yo creo que de las sigue un narrativas. poco, se sigue sintiendo muy deudor del género original, quiero decir. Mm, Hay como mm, demasiado respeto a que se pierda lo otro, o no sé, o mm. sea, hay algo ahí que sí, yo creo que podría ser como más rompedor en muchos sitios. O sea, Sí, a ver, sí que es cierto que claro, al final pues una escribe, ¿no?
desde su lugar y a mí, por ejemplo, como mujer, ¿no? Pues sí que es cierto que hay, mira, tengo un ejemplo en el tema de sexy y no sexista, con un personaje concretamente de una novela súper aclamada y reconocida en todo lo que viene a ser, pues, espada y brujería y demás, que es como y es, bueno, las crónicas de la Dragonlance. Crónicas, o sea, trilogía que yo disfruté, pero me costaron mis cuantos rebufos, es decir, yo tuve que jugar al juego desde donde estaba escrita todo y ser una novela que está escrita por un autor y una autora. Ujú. Eh, pero, por ejemplo, recuerdo que aparece un personaje que cuando aparece, como que yo conecto, pienso yo inocentemente. Esta quizás puede ser algún personaje que yo Mm. pueda y no. Identificarme ahí con... Es más, si tú vas a la Wikipedia y buscas la información de este personaje que es Tika Wayland, que es al final un personaje que está ligado a Caramon, un personaje ultra sexualizado, donde Ujú. en la Wikipedia su definición es textualmente: Tika Wayland es un personaje de ficción en la saga de novelas fantásticas de Dragonlance. Es la esposa de Caramon Mayer, uno de los héroes de la lanza. O sea, ya solo esa descripción está diciendo tanto de cómo observamos y vemos y construimos nuestras narrativas, pero es que la descripción física de ese personaje es: en su adolescencia era una muchacha atractiva de ojos inquietos y cabello pelirrojo, rizado y corto. Desde ahí, bueno, tenía una figura esbelta, ojos verdes y una cara pecosa. En sus últimos años, su pelo rojizo comenzó a poblarse de canas y su silueta pasó a ser algo más regordeta que en el pasado, pero aún tenía una sonrisa contagiosa y encandilaba a los hombres. O sea, nuevamente para mí es un reflejo de el objeto, de cómo ese personaje está puesto en vistas de una mirada masculina que Sí. pues la analiza y la atrofia con el paso de los años porque, bueno, es, no sé, es una manera como muy cutre, ¿no? De mostrar la sensualidad, porque o sea, Tika puede ser un personaje muy sensual, pero está escrito desde los ojos y para quien está 100%. escrito. Sí, Por sí. eso es muy necesario, pues, leer novelas escritas, pues, por personas queer que nos explican otras realidades, que no solo son las que, bueno, pues a las que estás acostumbradas, porque luego corres el riesgo de estar perpetuando constantemente lo mismo, o Ujú. sea, caer en eso y no darte cuenta de lo que pasa, porque lo has asumido tanto que ya no te reconoces como Ujú. otra cosa que no sea esa. Y al final todo el mundo quiere ser reconocido en este mundo, entonces pues se genera ahí una relación horrorosa. Bueno, no sé. A mí me falta eso, pero aquí yo sí que quiero aprovechar este momento Aprovecha. para, o sea, hacer un llamamiento, disclaimer, queja o no sé cómo llamarlo. Esto da para sección incluso. Da para sección. Que hay quejas. Que hay quejas. No, porque eh, en el hueco que puede tener Kira, es decir, este análisis de quizás hecho en falta o quizás tal. Yo, por ejemplo, digo, o sea, desgraciadamente, eh, pues he nacido y he crecido en una sociedad pues patriarcal, eh, totalmente injusta y discriminatoria. Y al final, pues, de construirme, me ha costado tiempo, dinero, mucha frustración y un desgaste enorme de energía, ¿no? Para que venga quien sea, eh, y pretenda
que seamos nosotras las que debamos Ujú. eh, educaros. O sea, educaros vosotros, señores. Entonces, al final, si empiezas a deconstruirte, por un lado, o sea, no esperes que se te premie por ello. Porque al final, pues eso ocurre, ¿no? La búsqueda constante del reconocimiento, porque no será la primera vez que hablo de algún tema similar al que podemos exponer ahora y el típico comentario de un hombre cis heteronormativo en su burbuja diciéndome, pues yo me he leído a Judith Butler. Bueno, pues muy bien, cariño. ¿Cómo Pues que quieres que vale. te diga? O sea, en todo caso, se agradece. Entonces, Ujú. yo agradezco que Kira haya escrito este artículo desde donde le ha salido a ella, desde sus mismísimas, y haciendo ya un gran esfuerzo por acercar ciertas cuestiones que quizás pues son necesarias o no se plantean. Pero eso no quita que deba hacerlo todo siempre o se espere que ella tenga que ser la educadora patria del mundo rolero o sea, en temas de género, queer, etcétera, ¿no? Entonces, Ujú. porque ocurre, ¿no? Como esa exigencia que hay por pues eso, ¿no? Colectivos minorizados de tener que estar constantemente educando y de mientras, pues esos señores apotronados esperando a que bueno, pues es como no. O sea, el cambio empieza por mostrar interés y por tú buscar también dónde y cómo y cuándo, porque es lo que yo he hecho y me ha costado muchísimo. Entonces, y jamás voy a dejar de aprender, porque obviamente, pues como sociedad, cambiamos constantemente y no hay una sola verdad y no hay que dejar de cuestionarse nunca. Hasta aquí me queda muy a gusto. Es que es algo que creo que se peca mucho de eso, de esperar, ¿no? Sí, sí. Que No sé. venga, que tenga que trabajárselo el propio jodido, como que sea el que tenga que hacer la Claro, denuncia y los otros puedan exacto, esperar. Sí, sí, claro. vamos, yo extiendo un dejen de escribir esas mierdas, en general, Mm, a todos los, pues, a la gran mayoría de masters y de creadores, incluso creadoras de contenidos, mm, que, que estamos perpetuando, yo el primero que lo he hecho, estos acercamientos tan limitados, tan poco cercanos a la realidad de la gente. Y que nos tomemos como un acto obligatorio, vital, pues repasarnos y darnos cuenta de qué estamos contando, antes, durante, después, y que no pasa nada, no hay dolor. Quiero decir, tenemos derecho a equivocarnos, pero tenemos obligación de corregirnos. Ya está, no pasa mm, nada. Quiero decir, tal cual. hay que trabajar ahí. Y en el fondo es un espacio de felicidad. O sea, cuando. No, y eso, no te hace falta reconocimiento. Va de ser, de sentirse mejor y ya está. Y No va de ser otra mejor cosa. persona, De ser mejor persona. básicamente. Eso. No tiene más. Y enlaza con un sentimiento general de que estamos en este juego, hablando del rol específicamente, pues para eso, para hacernos felices, para conectar con otra gente, para que se nos reconozca en el otro, para que el otro se reconozca en nosotros, en nuestras Mm, historias. Intentar hacer todo pues más participativo y menos un ejercicio de ego unidireccional hacia los otros. Entonces, explórate, explora las historias de otros, pregúntate, pregunta a la gente si te hace falta, rodéate de gente diversa, escucha sus historias y ya está, y no hay mucho más. O sea, yo creo que hay que tender a eso y probablemente eso, dentro de 10 años estemos haciendo ahora cosas que ni somos conscientes de lo cutres que son. Pero bueno, dentro de 10 años pues haremos este ejercicio de nuevo y no pasa nada. Es un poco el camino. No sé, eso. A mí este texto, que ya tiene unos años, me parece interesante por dar un camino, pero deseando estoy, pues eso, de buscar por mi cuenta, autorreflexionarme y encontrar sitios. Yo le hablaba el otro día con Pedro, ¿qué es eso? O sea, por ejemplo, la historia que hice de Tu piel me hacía llorar, no la haría igual que la hice ahí. El Fada de ahora no la haría así ni de coña.
bueno, y tiene sus aspectos positivos para mí, pero también ahora veo que tenía aspectos negativos. Y bueno, pues eso, pido perdón a los que ofendiese y mi propósito de enmienda, que tampoco, y ya está, no va más allá. Quiero decir, hay que naturalizar que el mundo y nuestras canciones tienen que ir en esta línea, y ya está, y no hay más. No sé. Bueno, pues nada, si quieres decir ahí unas últimas palabras o ya cerramos aquí el telegrama. No, Podemos- sí, por mí yo ya estoy satisfecha. Vale. Pues muy bien, pues nada. Muchas gracias por habernos escuchado. Tenéis los enlaces para ver el texto. Aquellos que se aburran con mi lectura pueden dar para adelante y leerlo, ir al cuajo, que es ahí los comentarios que ofrecemos. Y nada, este ha sido un telegrama indie. Nos vemos en el territorio. Traveling north to find you. Train was beating the wind in my eyes. Don't even know what I'll say when I find you. Call out your name, love. Don't be surprised. It's so many